Ado, la voz que conquistó Japón y el mundo, ¿acaba de mostrarnos su verdadero rostro? Hoy vamos a hablar de algo que muchos fans creían imposible, lo que realmente significa el nuevo video de Ado, Vivarium, lanzado el 28 de febrero, y por qué está generando tanta conversación en la comunidad. Si eres fan del J-Pop o si llevas años apoyando a Ado desde sus inicios anónimos, quédate hasta el final, porque esto podría cambiarlo todo. Su nuevo video ha causado mucho revuelo estos últimos días, y no es para menos. Para quienes ya conocen su trayectoria, no hace falta presentación, pero vale la pena recordarlo. Ado debutó oficialmente en 2020 con el fenómeno Usewa, una voz potente, agresiva, emocional y completamente anónima. Mientras otras artistas construyen su imagen como producto visual, Ado eligió lo contrario: oscuridad, siluetas, ilustraciones y cero apariciones públicas mostrando su rostro. En una industria donde la imagen lo es todo, desde el sistema idol tradicional hasta el J-Pop contemporáneo, su decisión fue revolucionaria. Y ahora, años después, lanza Vivarium, un espacio donde algo vive observado desde afuera. ¿Casualidad? Difícil creerlo, ¿cierto? Vivarium está inspirada en la novela autobiográfica Vivarium, Ado and Me, escrita por Narumi Komatsu y basada en el relato de la propia Ado sobre su vida. La obra plantea una metáfora poderosa, una relación entre una artista misteriosa y alguien que la observa, la admira, pero nunca puede tocarla. La novela explora temas como la identidad fragmentada, la presión de ser observada, la dualidad entre persona y personaje y la soledad dentro del éxito. Es una interpretación simbólica de lo que significa existir como figura pública sin mostrar el rostro. Un vivarium donde el artista vive protegido pero también aislado. Y eso cambia por completo la forma en que podemos entender el nuevo video. También el video retoma sus recuerdos y enfrenta sus desafíos como persona y artista. Según Ado, Vivarium significa un pequeño jardín en miniatura que recrea el entorno natural donde viven los seres vivos. Aquí surge una pregunta: ¿mostrar el rostro sería evolución o perdería parte de su identidad artística? También ha habido comentarios de fans que decían: me sorprendió cuando de repente mostró su cara, y es increíble ver su cara, así como la cara de Ado es tan parecida a lo que imaginé y es increíble. En el canal ya tenemos un video donde te contamos su historia y mencionamos datos sobre su identidad y su pasado antes de conocerse como Ado, para que lo cheques. A continuación, vamos a citar a Ado sobre el comentario que hizo acerca de Vivarium. Este video musical es mi primer video de acción en vivo, y yo mismo protagonizo, así que creo que vale muchísimo la pena. Hay algunas escenas bastante agresivas aquí y allá, así que los oyentes podrían encontrarlo un poco confuso. Personalmente también actué en la escena del agua, así que realmente quiero que presten mucha atención. Me mojé mucho. También pensé que la escena de correr era un poco frenética, lo cual me pareció divertido, pero en realidad correr con tacones fue bastante difícil. Sin embargo, creo que es una pieza realmente importante para la canción Vivarium y la novela Vivarium, Ado and Me. No importa la forma que adopte, seguiré siendo yo. Por favor, véanla tanto como puedan. Musicalmente, Vivarium mantiene esa intensidad emocional característica de Ado. La canción habla de encierro emocional, de sentirse observada y de vivir en una cápsula creada por expectativas externas. Las letras, sin entrar en interpretaciones exageradas, transmiten vulnerabilidad, introspección y confrontación. No es una canción agresiva como Usewa, es más reflexiva y más atmosférica.
Representa el conflicto entre el artista que el público ama y la persona que existe detrás. El vivarium no es una prisión física, es la fama, la proyección pública y es la identidad construida por otros. Y aquí es donde entra la conversación más delicada. En el video de Vivarium, muchos fans interpretan ciertas imágenes como una posible revelación simbólica de su rostro. Y contó con 300 cortes donde se muestran diferentes perspectivas de Ado. La verdad me emocionó mucho el video, su rostro es hermoso. También le hicieron una entrevista después de la filmación del video, que es esta. いやまさか自分がなんかこう想像したことあったんですけどこうやって Pero es importante ser claros. Ado no ha confirmado oficialmente una exposición directa y tradicional como artista. Lo que vemos es más conceptual que literal, más artístico que revelador. Y es ahí donde está la genialidad. No se trata de mostrar la cara, se trata de cuestionar qué significa identidad en la era digital. Para un artista que construyó su carrera desde el anonimato, cualquier insinuación visual se siente gigantesca, ¿cierto? La narrativa de Ado siempre ha sido controlada por ella, y eso no ha cambiado. Aunque en algunos blogs se dice que Ado no mostrará su rostro, apegándose a la cultura de los artistas que no muestran su rostro, sino mostrar su talento vocal, es decir, la cultura del Vocaloid. ¿Prefieres una Ado completamente visible o una Ado que conserve el mito? Ado-san desu. すいません。Ado desu. Entonces, ¿qué significa esto para su futuro? Si este video marca una etapa más introspectiva, podríamos estar viendo una evolución artística más personal, con una narrativa menos basada en misterio y más en autenticidad, dando así un equilibrio entre anonimato y presencia. Bueno, no necesariamente veremos entrevistas mostrando su rostro mañana, ¿verdad? Pero sí estamos viendo a una artista que madura y redefine su propia historia, y eso es más poderoso que cualquier revelación física. Ado nunca fue solo un rostro oculto, es una voz y una emoción, con una energía que conectó con millones sin necesidad de mostrar su identidad. Si la sigues desde Usewa, sabes que su anonimato fue parte del impacto. Vivarium no es un escándalo, es una reflexión. Hay fans que quieren verla tal como es, y otros que creen que el misterio es parte de su magia. Y quizá la pregunta real no es ¿ya mostró su rostro?, sino ¿estamos listos para verla como persona y no solo como símbolo? Porque al final todos vivimos en nuestro propio vivarium. Si Ado revelara su rostro mañana, ¿la sentirías más cercana o menos misteriosa? Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase Idol.